Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre industria de defensa española. Y para tratar este tema tenemos con nosotros a Cristian Villanueva. Cristian, bienvenido. Hola Javier, gracias por invitarme una vez más. A ti, un placer tenerte con nosotros y además para actualizarnos sobre este tema tenemos el episodio 12 donde nos presentaste la situación de la industria de defensa española ante los cambios en el entorno estratégico. Ese episodio es previo a la guerra de Ucrania, con lo cual el entorno estratégico cambió radicalmente. Por lo tanto, es muy interesante lo que nos vas a contar hoy de qué supone esto para la industria de defensa española, el panorama europeo, las diversas demandas que se van a plantear, tanto por parte de las Fuerzas Armadas españolas como por parte de otros clientes. Y cuál es un poco la situación en general, ¿no? Así que muchas gracias por aceptar. A vosotros. Y una cosa que quería preguntarte antes de empezar con el tema es ¿cómo os va a vosotros, a la revista Ejércitos? Para quienes no conozcan a Cristian, lo cual ya tendría cierto delito si se dedican a temas de defensa. Cristian es el director de la revista Ejércitos, que ahora mismo es una referencia nacional en el ámbito informativo de cuestiones de defensa, entre otras razones por los informes diarios de la guerra de Ucrania, que son lo mejor que hay en español sobre el tema, para estar al día de qué está pasando sobre el terreno en Ucrania. Y esta guerra también ha supuesto un cambio para vosotros. Por un lado, una carga monumental de trabajo por el esfuerzo que hacéis, que es ingente, pero luego entiendo que ha supuesto más cosas, entre otras cosas porque ahora mismo estás en Bruselas, tienes una visión privilegiada, ¿no?, de cómo afecta la guerra en las instituciones europeas, cuál es el panorama allí en la capital de la Unión Europea. ¿Cómo va la cosa? O sea, ¿cómo se está afectando esto? Pues la verdad es que evidentemente no nos podemos quejar. Notamos muchísimo el aumento de suscriptores, pero sobre todo, como decías, es una carga añadida. Al final el tiempo siempre es limitado, siempre es la variante más importante. Y solo hacer el informe diario nos consume pues 4 horas al día, o sea, somos 2 personas haciéndolo, le dedicamos unas 2 horas diarias, es tiempo que podríamos dedicar a más artículos o a otro tipo de tareas. Aún así, creemos que es fundamental lo que estamos haciendo. De hecho, decidimos desde el día 1 de la guerra hacer los informes en abierto para que incluso los no suscriptores pudiesen informarse en condiciones. Y seguiremos hasta el final, teniendo en cuenta que no está muy claro cómo va a terminar esta guerra, porque lo que puede pasar es a una fase no militar del conflicto y volver a tener reactivaciones en el futuro. Entonces, todavía tenemos que pensar muy bien qué vamos a hacer cuando la fase actual pues amaine. Sí, sobre lo que pueda pasar con la guerra, tenemos este episodio que hicimos a la limón, el episodio 53, en base a ese informe que hicimos entre la revista Ejércitos y Global Strategy de escenarios de la guerra en Ucrania, una exploración. O sea, no decíamos qué iba a pasar porque eso no lo sabe nadie y la perspectiva no va de adivinar el futuro, sino de identificar cuáles son las claves del presente que pueden modelar ese futuro. Y, bueno, pues a quienes le interese ese trabajo es el episodio 53 del podcast. Y además del informe diario, en efecto, seguís publicando artículos interesantísimos en la revista. Además, la gozada con vuestra revista es que abordáis los temas en profundidad. O sea, son artículos que no es un análisis ahí superficial de 2 o 3 páginas, sino que entráis de lleno a los temas. Sí, esa es la intención. De hecho, muchos artículos se van a las 8, 10, 12 y hasta 20.000 palabras. Y de hecho dejamos el papel porque lo que queríamos hacer era totalmente imposible hacerlo en un formato físico. Necesitábamos muchísimo más espacio para quedarnos satisfechos con el enfoque y con la profundidad. Yo lo recomiendo a mis alumnos para aquellos que quieran dedicarse a temas de política de defensa, que al final tienen que enfrentarse a esa curva de aprendizaje que hablamos en aquel episodio de la industria de defensa en España, que entrañan los temas de defensa. Es decir, tienes que saber de cuestiones militares, ¿no?, aunque sea civil. Y vuestra revista es una vía de entrada a estas temáticas también
divulgativa, o sea, divulgativa con una curva de aprendizaje no pequeña también, porque hay esos artículos en profundidad lo requieren, pero bueno, a base de acumular lecturas, una persona que no tenga unas ideas muy asentadas de cuestiones de defensa, al cabo de un tiempo, teniendo cierta paciencia y siendo constante, aprende muchísimo de temas militares. Sí, estoy seguro de que sí. Al final intentamos hacerlo, o sea, enfocar muy bien dónde estamos, saber que estamos haciendo difusión, será alta difusión, pero al final no deja de ser difusión, e intentamos hacerlo más o menos fácil dentro de lo áridos que son algunos temas. O sea, no hay que olvidar que al final los temas duros son muy teóricos, hay que tener un conocimiento muy amplio de la historia militar, de los estudios estratégicos, y no se puede rebajar el listón hasta hacer fácil algo que no lo es. Es decir, la curva de aprendizaje va a estar ahí y va a tener que ser siempre el lector el que la supere. Nosotros no podemos hacer ese trabajo por los demás. Sí, pero bueno, sigue aprendiendo poco a poco. O sea, en estas cuestiones no hay que agobiarse para el que quiera aprender de temas militares y ya, por tanto, de defensa y estudios estratégicos. Es cuestión de ir con paciencia poco a poco y, en cuestión de un tiempo, uno al final acaba sintiéndose cómodo. Y luego, una cosa también que quería mencionar del trabajo que estáis haciendo son estos libros que estáis editando con Catarata. También está ahí nuestro amigo común, Guillem Colón. Bueno, pues van a pasar a la historia del conflicto. O sea, es un análisis de la actualidad. O sea, ya lleváis 2 y creo que pensáis hacer 4, ¿no? Porque la idea es hacer un tercero y luego uno de cierre. 4 por lo menos. Por lo menos. De hecho, hemos presentado el primero y el segundo hace unos días en el Parlamento Europeo. Estamos intentando hacer lo propio también en el Congreso de los Diputados. Y la intención es no tanto hacer una crónica, evidentemente en los libros también hay una crónica de la guerra, pero para eso están los informes diarios, como ir abordando todos los diferentes aspectos relacionados con la guerra. Entonces, en el primer libro tratamos todo el entorno estratégico que llevó a la guerra, cómo la guerra supuso un cambio dentro de la Unión Europea, una unión hasta entonces reacia a implicarse en este tipo de asuntos y que ha llegado a enviar ayuda militar utilizando instrumentos que no estaban diseñados para ello. Y en el segundo libro, aparte de hablar sobre las razones por las que Rusia no fue capaz de lograr sus objetivos y terminó siendo un ejército prácticamente un cascarón vacío y fue posible la contraofensiva ucraniana, hemos ido abordando temas diferentes y la intención es ahora en el tercero ampliar todavía más, hablar de ciberdefensa, de guerra electrónica, del papel de Wagner, de la parte naval de la guerra, de las lecciones militares. Entonces, mientras siga habiendo temas que tratar, seguiremos sacando libros porque al final no depende tanto de la duración de la guerra como del vacío que hay en España en estos asuntos. A lo que pretendemos es rellenar un vacío, no ser los cronistas de una guerra. Es una contribución a los estudios estratégicos en España, porque no es algo meramente descriptivo o no es un análisis más de política internacional, sino que sí, tratáis el contexto internacional, tenéis esos capítulos también de cómo afecta, por ejemplo, a la política de seguridad y defensa europea, pero luego entráis también en temas más de estudios estratégicos y eso es algo que se agradece para que vaya ganando en solidez académica la comunidad de estudios estratégicos española. Ojalá. Bueno, ahí va. Yo creo que vamos en buena dirección. Sí, se ha progresado mucho en los últimos 5 años, es indudable. Totalmente. Muy bien, pues si quieres, vamos con el tema de hoy. Entonces, ya digo, para los que se aproximen por primera vez a la cuestión de industria de defensa, tenemos esos 2 capítulos previos, porque tenemos ese contigo del episodio 12 sobre la industria de defensa española y luego uno justo anterior con Antonio Fonfría, donde daba una visión de la industria de defensa a nivel mundial. Ahí se sientan las bases. Ahora sería una puesta al día después de todo lo que ha ocurrido con la guerra de Ucrania. ¿Qué querías destacar de entrada? Bien, lo primero y más importante, lo que ha demostrado la guerra de Ucrania, más allá de que era posible la propia guerra, es decir, de que en Europa podía producirse una guerra convencional y de alta intensidad,
es que ninguno estábamos preparados, ni en términos industriales, ni logísticos, ni de ningún tipo. Lo que estamos viendo son cómo han ido saltando todas las costuras de los planes elaborados en las últimas 3 décadas. Después de la caída del muro de Berlín, en Estados Unidos, de la última cena que llevó a la reorganización de su industria de defensa, después de toda la guerra contra el terror, de poner el énfasis en fuerzas medias, fuerzas ligeras, en misiones muy, muy lejos del continente, pero que en realidad eran más de policía que puramente militares. Lo que nos hemos encontrado es que no tenemos capacidad ni para producir munición en los números adecuados, ni para devolver al servicio los vehículos que estaban almacenados, ni para producir en tiempo y forma nuevos vehículos, etc. Ni siquiera controlamos nuestras cadenas de suministro, somos terriblemente dependientes de materias primas y de suministros de terceros países que en ocasiones nos son hostiles. Entonces se ha planteado un problema monumental. Y esto, bueno, va a sonar muy atópico, ¿no? Pero esto lo podemos achacar no solamente a los dividendos de la paz, años 90, sino también a esa reorientación que supusieron las misiones de estabilización, de contrainsurgencia, ya en función de lo que hizo cada país, ¿no? O sea, esa orientación a conflictos en fondo de baja intensidad en cuanto a lo que suponía de esfuerzo logístico para el combate de las Fuerzas Armadas occidentales. O sea, sí que veía un esfuerzo logístico de proyección de fuerza, pero luego la intensidad de los combates no demandaba unas cadenas de suministro acordes, ¿no? con lo que estamos viendo en la actualidad, que es una guerra muy destructiva, como suele ser la guerra convencional. Sí, totalmente. De hecho, hemos visto cómo se han ido reorientando toda la logística hacia la eficiencia. Por ejemplo, intentando suministrar los recambios y la munición y demás just in time, ¿no? O sea, como hace, por ejemplo, la industria automovilística, que te suministra el componente en el momento adecuado para que ensambles el vehículo y se lo pongas al cliente en la puerta de casa. Esto lo que se ha demostrado es inútil en tiempos de guerra de verdad. Es decir, la guerra siempre estuvo ahí. La guerra ha habido en los últimos años, lo sabes bien, muchos libros, muchos artículos hablando sobre cómo la guerra había cambiado hacia lo asimétrico, hacia lo híbrido, hacia todo tipo de apellidos de la guerra que queramos imaginarnos, porque han sido literalmente docenas. Pero la guerra en términos abstractos, la guerra con mayúsculas, es un fenómeno que tiene muy poco que ver con el carácter que una guerra concreta tenga en un determinado momento. Entonces, la posibilidad de una guerra como la que estamos viendo no desapareció nunca. Simplemente no se había producido, pero desaparecer no había desaparecido. No hay más que leer a Friedman, el libro que tiene sobre la guerra futura, para ver que nunca se ha acertado en las previsiones. Las guerras siempre han sido más largas, más crueles, más demandantes en recursos de lo que se esperaba. Siempre nos preparamos para la siguiente guerra pensando que será corta, y lo cierto es que rara vez lo es. Porque, como decía antes, en los últimos años hemos tenido muchos conflictos, pero guerras de verdad, no. Entonces, no estábamos preparados porque habíamos olvidado la idea de lo que una guerra realmente es. Y más en un contexto en el que todos los cambios tecnológicos que hemos vivido en las últimas 2 décadas o 3 hacen que las guerras se estanquen. Es algo que hemos explicado tanto en los libros como en los informes diarios. Hay muchos factores jugando a la vez para que la guerra termine siendo una reedición de la Primera Guerra Mundial, básicamente, que es lo que estamos viendo ahora mismo en Ucrania, con consumos masivos de munición. Y ahora mismo, que estamos en una fase muy, digamos, tranquila de la guerra, se siguen consumiendo del lado ucraniano entre 4 y 8.000 proyectiles de artillería diarios, y del ruso 5 o 6 veces más. Nadie estaba preparado para eso, simplemente porque nos habíamos olvidado de que eso era posible, no porque no lo fuese.
Sí, ahí tenemos también el episodio 42 con el coronel Javier Ruiz Arévalo, que el título es El retorno de la guerra industrial. O sea, con esa idea, es decir, no es algo nuevo, sino que simplemente es algo que vuelve a hacerse presente, ¿no? Entonces, lo que te iba a preguntar es, yendo ya al caso concreto de España, o sea, ningún país europeo estaba preparado también porque, bueno, porque el coste que supone mantener esta capacidad de guerra industrial permanentemente es inasumible. La pregunta sería, ¿cómo se está adaptando la industria de defensa española? ¿Qué retos se plantean, ¿no?, como consecuencia de este cambio de gran calado? Pues lo cierto es que la industria española de defensa no se está adaptando. Es decir, se toman medidas, se está preparando el futuro, pero el reto principal de la industria de defensa española ahora mismo es otro. Y es que estamos en una etapa de consolidación y es una etapa, por definición, muy peligrosa, porque buena parte de nuestras empresas no tienen el tamaño suficiente como para sobrevivir por sí mismas, y menos en un futuro en el que vamos a volver a ver cómo se crean gigantes europeos. Y tampoco la guerra es algo que afecte directamente a lo que la industria, la empresa media española hace. Por ejemplo, todo el tema de municiones, lo cierto es que en España ya no queda una sola empresa que produzca municiones. La última que había, que era Expal, ha sido adquirida recientemente por Rheinmetall. La fábrica de municiones de Granada o las instalaciones que había en Coruña, lo mismo. Nammo no es de capital español. Entonces, lo que podría tener una aplicación inmediata a la guerra y sobre lo que podríamos aplicar las lecciones de la guerra, resulta que no está en nuestra mano hacerlo. O sea, que no queda ninguna, o sea, sí que hay fábricas de municiones en España, pero ninguna que sea de propiedad española. Y menos aún con participación del Estado. O estas que se han vendido retienen algo de participación del Estado por ser estratégicas, o ni siquiera eso. No, hasta donde yo sé no. Y en cualquier caso, estamos en lo de siempre. La participación del Estado, si luego no eres capaz de capitalizarla, te sirve de poco. Ahí tenemos el caso de la integración de NADS de casa y demás. Es decir, las participaciones estatales sirven de mucho menos de lo que deberían, porque hay que tener una voluntad real de hacer algo con esa participación. Algo que has comentado antes y que es muy interesante, si te parece podemos ir por ahí, ¿no? Es la falta de campeones nacionales, porque a veces cuando se ponen los números en su conjunto, una visión global, España en términos así mundiales no sale, parece muy mal parado, ¿no? Depende de los años, el volumen de la facturación también es variable, pero a veces ha sido, creo que séptimo, octavo, ¿no?, en el ranking mundial. Lo que pasa es que, claro, la diferencia entre España y el que había justo por encima era muy elevada. Es decir, que no significa que estuviéramos ahí en pie de igualdad con los primeros, ni muchísimo menos. De hecho, con alguno que sí que es campeón mundial, por ejemplo, Lockheed Martin, yo creo que por lo menos duplica o triplica la facturación total de la industria de defensa española. Entonces, aunque quizás en términos de facturación, que en muy buena medida es exportación, España ocupa un lugar así destacable, ¿no?, con estos caveats. Sin embargo, un problema que tenemos y que te he escuchado varias veces, si te parece podemos ir por ahí, es la falta de un campeón nacional, o sea, de grandes empresas nacionales en materia de defensa. Sí, a ver si consigo que se entienda bien. El tema de un campeón nacional es controvertido. Es decir, parece que los estados tienen la obligación, y sobre todo dentro de la Unión Europea, de contar con un campeón nacional. El gobierno, hasta donde sabemos, está intentando dotar a España de un campeón nacional en torno a Indra. Ahora bien, Indra per se no tiene el tamaño suficiente como para competir en igualdad de condiciones con otras empresas europeas y mucho menos mundiales. Entonces, lo difícil aquí no es tanto dotarse de un campeón nacional, porque un campeón nacional al final será una empresa, será en la práctica un monopolio y la mayor parte de la facturación vendrá del propio Estado, como ponerse en una situación en la que pueda competir
con otras industrias europeas y demás, o bien puedes optar por la visión de que el campeón nacional lo que debe hacer es la función de arrastre de todo el sector nacional. Por ejemplo, ahora que estamos dentro de los programas europeos, tanto de la PESCO como optando a fondos del EDF, que sea la empresa que permita que otras accedan y compitan y pueda repercutir en beneficio del conjunto del sector. En el caso de España estamos en un punto dificilísimo. Primero, por lo que he dicho antes de la consolidación. A nuestras empresas, incluso las más grandes, proporcionalmente son muy, muy, muy débiles. Si nos fijamos en la facturación de Indra, estamos hablando, hablo de memoria, pero creo recordar que eran 6.000 millones, alrededor de 6.000 millones de euros al año, sumando la parte militar y la parte civil. Que ese punto es importante porque también se justifica, ¿no?, el tema de la base tecnológica industrial de la defensa en España por el potencial que tiene también sobre el I+D civil. Es decir, que muchas empresas que en España están dentro de lo que entendemos como la industria de defensa española, al mismo tiempo tienen un sector civil, de modo que si les va bien a la empresa en la parte militar, también eso ayuda al sector civil y viceversa, ¿no? O sea que sí, y claramente en el caso de Indra es muy evidente, ¿no? De hecho, dando clases sobre estos temas, a veces la gente se sorprende, o sea, el público no especializado, de que Indra tenga una parte militar, porque lo asocian a otras cuestiones más civiles. Sí, de hecho, Indra, la mayor parte del negocio ha sido tradicionalmente civil. Estoy revisando los datos y 6.000 millones era la cartera que tiene de pedidos. Los ingresos son de 3.800, poco más de 3.800 millones de euros. Si lo comparamos, como decías antes, en el caso de Lockheed Martin, ¿no?, que es la empresa más grande del mundo, estamos hablando de ingresos 20 veces mayores y que además proceden en un 96% del sector de la defensa. No se puede competir contra eso, es imposible. No puedes. ¿Y Indra podría hacer de tractor de otras empresas? Porque la veo muy focalizada, ¿no?, en un determinado sector. O sea, lo veo más, por ejemplo, si fuera el caso con Navantia, hace de tractor de otras muchas empresas que suministran componentes, ¿no?, de lo que fabrica Navantia, o si tuviéramos un campeón nacional en el sector aeronáutico. Indra no es muy nicho en lo que ellos trabajan de temas, pues de radares, de sistemas de combate, de simuladores y demás. Lo que pienso es más o menos lo contrario. Es decir, cuando hablamos de Navantia, es una empresa que tiene una gran capacidad de arrastre, pero sobre subcontratas, sobre empresas más pequeñas del sector naval. Es decir, cada vez que hay un programa naval, como el de las F-110, los submarinos S-80, etcétera, evidentemente Navantia necesita subcontratar mucha mano de obra de otras empresas, componentes, materiales, un montón de servicios. Entonces, son programas que dejan mucho dinero en comarcas concretas, sea Ferrol, sea Cartagena, Cádiz. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. En el caso de Indra, que si vemos lo que está haciendo, por ejemplo, en el FCAS, sería toda la parte del sistema de sistemas, de la electrónica, integración y demás. No se trata de que arrastre repartiendo las rentas, los ingresos que recibe por ese programa entre otras empresas, sino que sirva para que otras empresas españolas participen en ese programa y en otros programas europeos, formando consorcios con ellas, impulsándolas, etc. Es algo que aquí en Bruselas se ve casi a diario, que, por ejemplo, ahora estamos con el Main Battle Tank, a vueltas con la pelea del futuro, llámalo Leopard 3, llámalo como quieras. Entonces, seguramente Indra esté interesada en participar. Pero hay muchas otras empresas españolas que deberían poder entrar y que por sí mismas tienen muy complicado el acceso al consorcio, porque si atendemos a cómo funciona Europa, lo más probable es que haya o un consorcio solo encabezado por Rheinmetall y que tenga a empresas, pues eso, como Hensoldt, Leonardo, la propia Indra, si se anima a participar, quien sea,
o que haya dos consorcios, uno de ellos encabezado por lo que es KNDS, que es la empresa formada por Nexter y por KMW. Y en ese caso, Indra pues tendrá que optar a un consorcio al otro porque solo hay uno ganador. O sea, es una de las desgracias y de las virtudes a la vez de cómo funciona el tema de los programas europeos. Entonces, el papel de Indra aquí tendría que ser seguramente el de liderar, el de formar en torno a sí misma un consorcio nacional, o no un consorcio, sino una alianza de empresas que entren dentro de un consorcio, en lugar de optar a todos los programas europeos, porque es la empresa española más grande, limitando la entrada de los demás, excluyendo a los demás de la participación en esos programas y, por tanto, de los fondos. Entonces, como digo, el tema de ser campeón nacional y de ejercer un papel de líder y de arrastre se puede enfocar de muchas formas. Lo que hay que decidir es cuál queremos que sea la elegida. Otra cuestión que se intuye, ¿no?, de los cambios que se están produciendo es la aparición de grandes competidores en Europa y a lo mejor algunos que no veíamos venir como consecuencia del aumento de los presupuestos de defensa. Ahí, por ejemplo, llama muchísimo la atención Polonia, que está teniendo unos programas de adquisición de equipo norteamericano por un lado, al mismo tiempo está potenciando también productos propios. Esto supone, sin duda, un incremento muy sustancial de su presupuesto de defensa. ¿Cómo ves a la industria de defensa española en ese contexto tan competitivo dentro del propio continente? Ese en particular es un tema que podría decir que me aterra. Es decir, no parecemos ser conscientes de cómo la guerra de Ucrania y el miedo a Rusia están cambiando ciertos equilibrios de poder dentro de la Unión Europea. En el caso concreto de Polonia, hablamos de un país que, aunque tenga un volumen económico menor que el español, está decidido a aumentar su inversión en defensa anual hasta cotas del 4,5% o hasta el 5%, dependiendo de a quién escuchemos. Eso supone que año tras año va a destinar más dinero a defensa que España, incluso aunque alcancemos el objetivo del 2% que la ministra prometió para 2029. Siempre me gusta poner el ejemplo de China. Cuando a China se le permitió entrar en los mercados mundiales, integrarse en la economía mundial y demás, seguramente no se tenía en mente la forma en la que iba a ser capaz de traducir todo ese poderío económico, toda esa inversión en poder duro, en poder militar, en última instancia, y la forma en que se iba a convertir en una amenaza. Evidentemente, en el caso de Polonia, no debería convertirse en una amenaza al estar dentro de la Unión Europea, pero sí en un problema, y particularmente para la industria española de defensa. Tradicionalmente, dentro de la Unión Europea, en los últimos años, había un grupo, y especialmente desde la salida del Reino Unido, que era el grupo de los 4, que eran Alemania, Francia, Italia y España. Aunque España, ni por capacidad económica ni por inversión en defensa, porque siempre ha sido bajísima en relación al Producto Interior Bruto, estuviese en igualdad de condiciones con los otros 3 actores, lo cierto es que todavía disfrutábamos de una industria de defensa diversificada y que además en algunos campos concretos, como el naval, tenían unas capacidades sobresalientes. Además, al tener en España pues, fábricas de Airbus Helicopters, etcétera, pues siempre era un plus añadido. Sin embargo, esa situación, ese incluirnos al grupo de los 4, seguramente esté cambiando ya. Al final, Polonia, que depende todavía mucho de adquirir productos norteamericanos, productos alemanes, productos surcoreanos, lo que está haciendo es en cada nuevo contrato negociar retornos industriales y crear fábricas en su propio territorio. Entonces, al final, esa inversión en defensa, sumada a los retornos industriales, a las empresas que también crean ellos con su propia inversión y demás, terminarán capitalizándolo
en poder negociador dentro de los programas europeos. No podemos vivir pensando que vamos a estar siempre en el grupo de los 4 porque somos un país. No. Eso está cambiando y salvo que tomemos medidas muy decididas, va a cambiar radicalmente. Y lo mismo ocurrirá seguramente con los Países Bajos, otro país que está aumentando su inversión en defensa, que tiene una economía potente, que tiene capacidades tecnológicas y que acabará traduciendo toda esa inversión en influencia dentro de la Unión Europea y en poder. Entonces, la industria de defensa española, su futuro, nos guste o no, está dentro de la Unión Europea. Tanto en los programas europeos como en los fondos europeos, como en integrarse con otras industrias, etc. Para que podamos situar a nuestra industria donde queremos, necesitamos en todo momento que el gobierno tenga una capacidad de negociación, de influir, de hacerse oír, que sea cuanto más mejor. Y si no apoyamos esa capacidad con argumentos sólidos, como una mayor inversión en defensa y además coordinación de posiciones, porque esa es otra historia que merecería un podcast aparte, porque entre las propias instituciones europeas aquí en Bruselas tiene una comunicación en muchos casos nula, al final vamos a terminar perdiendo nuestra posición, y perder nuestra posición no implica, o sea, estar en el grupo de los 4 en abstracto no dice nada, pero al final todo eso supone muchísimos puestos de trabajo, muchísimos millones de euros, y que nuestra defensa quede comprometida, porque al final las industrias o progresan o van cerrando, vamos perdiendo todavía más, y las capacidades industriales, como demuestra la guerra de Ucrania, son tan o más críticas que las propias capacidades militares, que al final no dejan de ser una traducción de esas capacidades industriales en otros términos. Y eso a pesar de que sí que ha habido un aumento presupuestario en los últimos años, o un compromiso, porque, por ejemplo, en 2018 se aprobaron otros nuevos, los antiguos PEAs, ahora se llaman Programas Especiales de Modernización. El de 2018 eran cerca de 13.000 millones de euros, y con motivo de la guerra de Ucrania se ha puesto en marcha un nuevo ciclo que está en 17.000 millones de euros. Te digo la cifra, sí, 17.270 millones de euros. Tengo aquí apuntado, ¿no? Con 13 nuevos programas. Y sí que está habiendo un esfuerzo. La duda, por un lado, ahí lo veo, en qué continuidad tendrá esto, es decir, si el incremento del presupuesto de defensa en España se va a mantener en los próximos años cuando termine de la forma que sea la guerra de Ucrania, y si las presiones externas van a ser suficientes como para que el gobierno mantenga ese nivel de gasto. Y luego, o sea, la segunda duda es qué significa esto en términos relativos, es decir, en comparación con lo que otros países van a hacer, ¿no? Estos los que comentas de Holanda y Polonia, por ejemplo. Claro, nosotros no tenemos una percepción muy clara de las amenazas. La guerra de Ucrania, evidentemente, para Polonia supone un shock absoluto, porque tiene el enemigo a las puertas, literalmente. Los Países Bajos, por otras razones, también son muy receptivos al discurso antirruso, ¿no? A la necesidad de invertir en defensa para mantener su soberanía y demás. Pero en España estamos bastante alejados de la amenaza rusa, no es algo que sintamos cerca. Y como quiera, que tampoco entendemos las amenazas que tenemos al otro lado del estrecho, pues no hay ese caldo de cultivo, ese ambiente que sería el necesario para que se den verdaderos aumentos en el presupuesto. Además, dentro de los aumentos presupuestarios hay que entender que una gran parte se va a ir en conceptos que nada tienen que ver con la inversión en nuevas capacidades o con alimentar a la industria. Entonces, la inversión no va a ser tan grande, por mucho que las cifras mareen, ¿no? Si se habla de 19.000 millones de euros, son cifras enormes, pero no lo son tanto. En términos relativos, como decías, es mucho menos de lo que están aumentando otros países. No hay más que ver lo que está haciendo también Italia. Italia se está dotando de unas fuerzas armadas poderosísimas y ha sabido
negociar todo tipo de retornos con el F-35, por ejemplo. Entonces, no estamos haciendo exactamente lo que debemos. Pero es que seguimos pensando que la defensa, que la industria de defensa, incluso que los presupuestos, son tema de cada gobierno cuando deberían ser, por definición, un tema de acuerdo de Estado. Necesitamos ya una ley presupuestaria de defensa, una ley que proteja la inversión en defensa año tras año y que no esté sujeta ni a las crisis económicas, ni a los cambios de color en el gobierno, ni a nada. Eso es algo que hay que arreglar cuanto antes. Pero bueno, como dije la otra vez, creo que antes de eso tenemos que saber primero qué queremos ser como país. Hasta que no solucionemos esa cuestión es muy difícil que construyamos, que empecemos la casa por el tejado. Eso es un tema transversal del podcast, en la cuestión de una gran estrategia para España. O sea, qué lugar quiere ocupar España en el mundo, qué quiere ser, ¿no? Y aprovechando que estás ahí en Bruselas, o que la revista Ejército os habéis ido para allá, ¿cuál es tu visión sobre este punto en concreto? Es decir, ¿observas desde la capital europea, entre comillas, la existencia de una estrategia española de influencia dentro de la Unión Europea en materia de defensa, de las empresas españolas para tener también presencia allí, influir desde allí? ¿O todavía echas de menos una mayor presencia española a ese respecto? Pues la verdad es que es un tema bastante frustrante. Es decir, estamos aquí, entre otras cosas, porque creemos en el proyecto europeo. Y lo cierto es que al llegar nos encontramos con que apenas hay media docena de empresas españolas que tengan una representación permanente aquí en Bruselas, porque muchas empresas españolas ni siquiera están interesadas en participar en programas europeos o no quieren hacer el desembolso o están acostumbradas a vivir año tras año de contratos públicos que tienen asegurados y no tienen ningún incentivo para mejorar. Entonces, estamos intentando poco a poco aportar nuestro granito de arena y cambiar eso. Vamos a organizar en mayo una primera jornada para reunir a todas las empresas de defensa españolas aquí en Bruselas con las instituciones, con la REPER, con todos los españoles que hay en OTAN, en la REPER-UE, en la Agencia Europea de Defensa, etcétera. Y haremos un acto todavía mayor en octubre seguramente, porque lo que queremos es crear un foro que permita a las empresas hablar entre ellas y además hablar sin tapujos y que les permita pues presentar sus demandas o por lo menos decirle a las instituciones, decirle lo que necesitan para progresar, lo que necesitan para tener una postura coordinada aquí y al final para hacer país. Lo que vemos es que no hay la comunicación necesaria ni siquiera entre las propias instituciones. O sea, entre los españoles en el Parlamento Europeo y la representación española permanente ante la Unión Europea apenas hay comunicación y sobre temas actuales y bastante importantes. Por ejemplo, el tema de la adquisición de municiones, ¿no? Conjunta. Y pasa eso con muchos otros temas. Entonces, son cosas que poco a poco hay que cambiar. Además, no es un problema individual porque tenemos la oportunidad de hablar con decenas de personas de la industria, de la OTAN, de la Comisión, de todas las instituciones y uno por uno son gente terriblemente válida, diría que en el 99% de los casos, gente comprometida, gente que da todo lo que tiene, pero lo que falla es otra cosa. Lo que falla es más en términos de coordinación, en términos de responder a la pregunta que hacíamos antes de ¿qué queremos ser? ¿Qué queremos ser también dentro de Europa? ¿A qué quiere ser España aquí? A cuando uno va a una reunión en la que hay, por ejemplo, industria de otros países, a los españoles hacen la guerra en solitario. Va una persona de una empresa, otra de otra. Ves a los italianos y te aparecen 3 o 4 de Leonardo. A los franceses, sean de Naval Group, de Thales, de cualquier otra, te aparecen también 3 o 4, todos con sus posiciones claras. A su Ministerio de Defensa llama retreta y todos se ponen firmes y todos van sabiendo qué tienen que conseguir, qué es lo que tienen que pelear, cuáles son los mínimos.
y en España todavía tenemos mucho que aprender. Como digo, hay muchísimo que cambiar. O sea, también, si pensamos de dónde venimos, ¿no? Como país, ¿no? Y en el panorama internacional, yo creo que uno se deprime menos. O sea, en las últimas décadas se ha avanzado mucho, pero en efecto todavía queda mucho camino por recorrer y luego hay que creer que quizás eso es lo que todavía falta desde ciertos niveles, ¿no? de gobierno, que esto es un tema prioritario. Que también agradecerlo para la ciudadanía. Esto también nos lleva al tema de la cultura estratégica, ¿no? Una cuestión que hemos tratado también en el podcast en este caso con Alberto Bueno. Sí. Que está en la base de todo. Es decir, si en la medida en que hay una percepción social, eso se transforma en demandas que a su vez se traducen ya en impulsos y en medidas concretas, ¿no? Una última pregunta que te iba a hacer, relacionado con Ucrania. Estamos viendo cosas clásicas en la guerra de Ucrania y luego innovaciones tecnológicas. Y una muy llamativa, uno que sobresale mucho, es la cuestión de los drones. Entonces, en España adviertes dentro del tejido industrial español en materia de defensa que, por un lado, se dan condiciones favorables para que surjan pequeñas empresas muy innovadoras o no es así. Este es un tema que me preocupa y que también hemos tratado con nuestro amigo común, Juan Luis Chulilla. Tenemos con él el episodio 49 del podcast, donde él habla de la litanización de los drones armados. Luego tenemos otro sobre qué supone esto para la Armada con Samuel Morales. ¿En qué medida estos cambios también son perceptibles en el panorama industrial español o estamos todavía muy apegados a proyectos, pues no sé, de Airbus, por ejemplo, ¿no? Con el Euromale y con otros sistemas que, vale, que están bien, pero que a lo mejor están bien hace 20 años o 10 años y no son precisamente una gran innovación, ¿no? Respecto a lo que viene. ¿Cómo ves esa cuestión? Pues lo cierto es que soy también bastante pesimista y creo que es una opinión que comparto con Juan Luis Chulilla. Es decir, tanto las trabas legales a la hora de desarrollar drones en España son mayúsculas, por la necesidad de cumplir un montón enorme de normas que en ocasiones no se entienden, de disponer de campos de vuelo, de contar con autorizaciones. No se desarrolla no se incentiva el tema. Pero es que aparte hay un problema que es institucional y es que no estamos entendiendo lo rápido que está cambiando el mundo, lo rápido que está cambiando la guerra y cómo en unos pocos meses se han convertido en comunes desarrollos que creíamos que iban a tardar mucho más en llegar. Entonces en España nos ha pillado totalmente con el pie cambiado. Estamos muy pendientes, como decías, del Euromale, que seguro que será un buen producto cuando eche a volar, pero que sigue llegando 20 años tarde y que no deja de ser una pequeña parte de todo lo que engloban los sistemas no tripulados. La mayor parte de lo que vamos a ver están basados en tecnologías comerciales, COTS, y van a ser sistemas muy, muy baratos, sistemas que no haya ningún problema en perder, o sea, que sean prescindibles. Vamos a ver desarrollos en inteligencia artificial de forma que se puedan formar por primera vez verdaderos enjambres, porque estamos acostumbrados, ya hemos visto alguna vez, utilizar, por ejemplo, últimamente a los ucranianos drones en grupo. Es decir, lanzar media docena de drones para que unos alerten, otros, una vez localizado los enemigos que salen de sus refugios y demás, los alcancen, etcétera, pero enjambres en puridad, coordinados entre sí, tomando decisiones colaborativas y demás, todavía no los hemos visto, pero los veremos y a no mucho tardar. Estamos hablando de que en Ucrania hay planes para dotarse en los próximos meses de entre 50 y 100.000 pequeños cuadricópteros. Estamos viendo cómo los drones sustituyen a la artillería, tienen la precisión, tienen el alcance en muchos casos. Entonces, aquí vivimos en un mundo paralelo en el que no es que nuestros militares no se den cuenta de lo que está pasando, sino que en algún punto del camino hay un cuello de botella, una traba institucional que impide que todo lo que se está identificando, todas las lecciones que se están extrayendo de la guerra, se traduzcan en requerimientos. Y como no se traducen en requerimientos y no parece haber esa premura
por dotarse de esos instrumentos, tampoco hay posibilidad de que surjan un montón de empresas que den solución a esos requerimientos, que ofrezcan productos. O sea, al final son demasiados aspectos y todos están, pues eso, empujando en contra de que España cuente con una industria propia de drones. Y es una pena porque en realidad sí que hay intentos individuales de empresas medianas y pequeñas que serían muy prometedoras, pero no tienen ni el apoyo público suficiente, ni parece que vayan a lograr a corto plazo contratos con los productos que están desarrollando. Todos sabemos cómo funcionan programas como el Coincidente, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas. Claro, necesitaríamos un orden de magnitud mayor en cuanto a cifras para que las empresas pudiesen desarrollar muchas de las tecnologías requeridas. Esto es algo que toqué cuando hablé de la industria española de defensa en el anterior podcast. Decía que en España hace falta además muchas otras cosas, como incorporar a la universidad a todo el proceso de desarrollo, como hacer competiciones, como se hacen en los Estados Unidos, entre instituciones, entre empresas, etcétera. A incentivar un sector totalmente nuevo va mucho más allá de poner un poco de dinero sobre la mesa. Hay que cambiar la legislación por completo, pero sobre todo hay que cambiar la financiación y la forma de pensar. Entonces estamos todavía muy, muy lejos de donde querríamos estar. Bueno, hay que insistir. O sea, es que este es un tema a mí me parece dramático. O sea, cuando se escuchó a Juan Luis y ahora a ti, ¿no? Hablar sobre este tema, es que es uno de estos casos donde ves que hay un problema y que no se afronta, ¿no? Y un problema, me refiero, operativo y al final que puede tener consecuencias estratégicas y un día hay un conflicto y ahí tenemos una grave desventaja. Pero bueno, o sea, que todo lo que sea llamar la atención al respecto e intentar atascar ese cuello de botella, creo que es positivo. Las tendrá y además me atrevo a decir que en las dos direcciones, porque una cosa es que no tengamos las herramientas ofensivas. Perfecto, luego están las defensivas, que en el capítulo sobre el tema naval con Samuel, y es que ahí se veía que había un déficit descomunal en términos de defensa también. No quiero decir que un dron, por decir algo marroquí, vaya a hundir una fragata española, porque eso seguramente no va a pasar, pero basta con que se ataquen todos los sensores para que quede inutilizada. Y estamos hablando de ataques muy, muy baratos. Y hablo lo mismo que digo una fragata, digo una estación de vigilancia aérea o de muchos otros sitios. No estamos preparados contra este tipo de amenazas y no estamos dedicando el dinero necesario a combatirlas. Y hay empresas españolas trabajando en sistemas de defensa aérea, de muy corto alcance y relativamente baratos para luchar contra esto, pero no parece que vayan a tener salida a corto plazo porque no hay esa voluntad. Está muy bien un artículo que tenéis, ahora mismo no me acuerdo exactamente el tema, pero o sea, el título del artículo, pero era sobre unas maniobras que se hicieron en Huelva, en un campo de tiro, y aquello era para echarse a llorar. O sea, es que no había forma de bajar al dron, únicamente un sistema experimental que tenía... Era Escribano. Escribano, exactamente, que sí que funcionaba con granadas. Bueno, una granada Airbus de Nammo, de Palencia, de 40 milímetros. Entonces, bueno, con el sistema basado en la Guardian, en la torre por control remoto Guardian, pues todavía tenía alguna efectividad. Pero claro, para conseguir que funcione de verdad necesitarían bastante más inversión y tiempo de desarrollo. Porque todas las demás soluciones que se probaron ese día, desde intentar bajar un dron a 200 metros con una MG42 o con el cañón del Pizarro, etcétera, se demostraron totalmente inútiles. Contra un dron grande, que es relativamente lento, podrías localizarlo y darle, especialmente si la artillería está unida a un radar y a una dirección de tiro automatizado. Pero contra drones pequeños tienes muy poco que hacer y al final lo que te queda son sistemas CIBS, tirar por la vía del láser, todo lo que sean sistemas soft kill de contramedidas electrónicas y demás, pero que no tenemos nada de eso. O sea, en nuestro ejército de tierra ahora mismo el mando de artillería antiaérea está totalmente en pañales.
Bueno, por lo menos por nosotros que no quede, ¿no? De llamar la atención. Exactamente. Muchísimas gracias, Cristian. La verdad es que ha sido un episodio interesantísimo. Han salido bastantes cosas. O sea, iba a ser un episodio, por mi parte, ¿no? Poco ordenado, es decir, otros son mucho más sistemáticos. Aquí eran distintas cuestiones, pero yo creo que ha quedado más atractivo, ¿no? Para los que nos escuchan, o al menos confío que sea así, el haberlo hecho en plan así, conversación. Muy, muy interesante todo lo que nos has comentado y especialmente con esa visión privilegiada que tienes desde Bruselas y luego con el seguimiento continuo que hacéis desde la revista Ejércitos. ¿No? Gracias a vosotros. Me alegro espero que a la gente le guste. Ahí, como siempre, cualquier cosa, encantadísimo de volver. Muchísimas gracias. Irán saliendo temas seguro. Un abrazo. Un abrazo, Javier.